¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Continuamos con nuestro segmento Leamos Juntos un Libro y estamos haciéndolo con el libro de Mariana Mazzucato, Misión Economía, que como siempre recomiendo que ustedes tengan en su biblioteca personal, que lo adquieran, que lo lean, que lo mediten. Y mientras tanto vamos reflexionando y pensando juntos acerca de diversos aspectos de esta obra tan importante. En esta tercera entrega voy a referirme al capítulo primero, cuyo título es Misión y propósito, y se encuentra entre las páginas 19 y 25 del libro. El capítulo empieza con un recuerdo de Mazzucato sobre el discurso que el presidente John F. Kennedy dio en los Estados Unidos en el año 1962, donde anunciaba a su país que Estados Unidos iniciaba un proceso serio de programa espacial para, antes de que termine la década, eran los inicios de la década del 60, pues que pudiera llegar un hombre a la Luna y regresar sano y salvo. Eso se produjo, como todos ustedes saben, el 20 de julio de 1969, cuando la misión Apolo culminó con el descenso de una nave de nuestro planeta y dos astronautas, uno de ellos, Neil Armstrong, fue el primero que bajó con aquella famosa frase: un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Y así fue. Mazzucato nos recuerda que Estados Unidos puso todo su interés, todo su esfuerzo, todos sus mejores científicos, empresarios privados y agentes de gobierno en desarrollar este proyecto, el proyecto Apolo, que le costó en dólares de la época 28.000 millones de dólares. En dólares de este tiempo serían más o menos 283.000 millones de dólares. Llama la atención Mazzucato sobre el hecho de que el propio presidente Kennedy decía que no tenía la seguridad que esta inversión podía tener todo el beneficio esperado, pero que valía la pena arriesgar y que lo estaban haciendo porque consideraban que esto era bueno para la humanidad. Por cierto, esto también tenía que ver con una, digamos, disputa tecnológica, geoestratégica de los Estados Unidos con la entonces Unión Soviética, que también estaba avanzando mucho en la carrera espacial y de hecho había puesto el primer satélite alrededor de la Tierra y un astronauta ya había orbitado la Tierra. Entonces, también hay que decir que esto correspondía a una estrategia geopolítica del gobierno de los Estados Unidos en relación a su entonces opositor, la Unión Soviética. Pero lo que Mariana Mazzucato trata de destacar es el hecho de que pusieron fe en este proyecto. No le hicieron lo que hoy ocurre, ese famoso análisis costo-beneficio que hacemos en todos los países con respecto a los proyectos de inversión pública en los que vamos a poner dinero, ¿no? Y siempre tratamos de ver el beneficio medido, entre otras cosas, en la demanda que va a ser atendida, etc. Cito a Mazzucato cuando nos dice: eh, debemos aplicar el mismo grado de audacia y experimentación a los problemas más importantes de nuestro tiempo. Es decir, ese mismo empeño, esa misma audacia, esa misma fe y ese mismo deseo de desarrollar algo grande que llevó a que una nave tripulada de la Tierra llegara a la Luna y que los astronautas regresaran sanos y salvos, esa misma manera de entender los grandes propósitos de la humanidad deben llevar, según Mazzucato, a que se propongan programas también audaces, también desafiantes, pero para los temas que hoy día son en la agenda de la humanidad los más importantes. Entre ellos menciona los desafíos sanitarios, como este de la pandemia, el calentamiento global, la brecha digital y el acceso de todos a las tecnologías digitales. Dice Mazzucato, eso requiere cambios importantes en las organizaciones sociales, políticas, en los temas tecnológicos. Es un verdadero cambio. Y esto me hace pensar que efectivamente todos quienes hemos tenido y los que actualmente tienen influencia en las políticas públicas de proyectos grandes de inversión, nos chocamos con esta situación. Queremos hacer un proyecto de gran envergadura, una gran irrigación, una
una carretera de alta velocidad, un tren digamos, de conexión muy rápida, o un megapuerto o un aeropuerto de gran envergadura. Lo primero que nos dice la norma, el criterio técnico aceptado en todos los países es: dígame cuál es el costo y dígame cuál es el beneficio. Y nos formaron también cuando estudiamos economía para desarrollar proyectos de inversión. Y está bien que se analice el costo-beneficio, pero Mazzucato llama la atención que esto no es el propósito fundamental, el beneficio, sino lograr, más allá del beneficio, el objetivo para el cual sirve esa obra, ese proyecto de inversión pública, que tiene que ver con darle a la gente lo que necesita: obras de infraestructura, agua de desagüe, por poner algunos ejemplos. Yo, en este sentido, siempre he tratado de aplicar mi propia experiencia a mi trabajo docente y a mi trabajo académico, diciendo que hoy en día la modernización del Estado supone hacerlo a la vez, y eso no es fácil, a la vez transparente, eficiente y oportuno. Y este tema último, la oportunidad, tiene que ver con el hecho de que es más importante el costo de hacer la obra hoy, es el costo de no hacer la obra hoy. Y eso que le llamo el costo de oportunidad de las políticas públicas, digamos, encaja perfectamente con esta preocupación que Mazzucato subraya en este capítulo de su libro. Luego, señala que el lograr este objetivo, el llegar a la Luna, no fue solamente un asunto de fe, de firmeza, de decisión política, sino también una excelente actuación de todos los actores que podían actuar para lograr este propósito. Es decir, el Estado fue el gran rector, el gran actor de la estrategia, pero tuvo la habilidad de convocar a la actividad privada, a la academia, grandes, pequeñas y medianas empresas que tenían la posibilidad de desarrollos tecnológicos, procesos que se dividieron en subprocesos que fueron debidamente desarrollados, ¿no? Dice Mazzucato, cito: lo que integró todos estos esfuerzos y les dio un sentido fue que formaban parte de una misión, una misión liderada por el gobierno y llevada a cabo por muchos actores. Esta cooperación gobierno-sector privado yo la he podido apreciar también en otros países. Por ejemplo, he podido apreciar cómo en Japón el gobierno desarrolla las grandes tecnologías, incentiva la innovación en las tecnologías, por ejemplo, de telecomunicaciones a través del Instituto NHK, y lleva una política de gobierno a través de sus embajadas para que esas tecnologías vayan por el mundo. Pero luego interviene de manera cooperativa, coordinada con el gobierno y en acción conjunta las empresas privadas de Japón, que en lugar de pelearse por tener una mayor presencia fuera en el desarrollo y comercialización de esas tecnologías, trabaja conjuntamente y decide y acuerda de qué manera pueden ir cada uno en su especialidad a desarrollar ese trabajo. Pero por otro lado, esta cita de Mazzucato habla de una misión. El propio título de la obra es Misión Economía, porque está sugiriendo que la humanidad necesita retomar el tema de una misión, de una nueva misión. Y aquí también yo dejo en paréntesis lo que en muchos países pasa, y en mi país, en Perú, pasa también. No tenemos una visión conjunta, una visión consensuada. Y eso hace que el día a día no gane y entonces perdemos la perspectiva y vamos perdiendo también importantes oportunidades, desgastando tiempos y recursos y creando en la sociedad un desánimo porque no se avanza, porque no se logra realmente darle lo que necesitan. Propone Mazzucato un enfoque orientado por misiones, de ahí el nombre del libro. Asociaciones entre sectores público y privado, cuyo objetivo sea resolver los principales problemas de la sociedad. Y añade: hay que revivir la ambición y la visión en la elaboración cotidiana de las políticas públicas. Aquí Mazzucato no está de acuerdo con el concepto de asociación público-privada. Lo que dice es que hay que buscar más que eso, y señala: hay que buscar un ecosistema simbiótico y mutualista en que los riesgos y los beneficios entre todos los actores, públicos, privados, academia, etcétera, se compartan de la manera más adecuada y equitativa posible.
Y Mazzucato tiene también aquí un concepto que está presente en su planteamiento de la misión que hay que desarrollar para un propósito público a la humanidad y en estos nuevos temas que ella sugiere. Y es que hay que repensar el papel del Estado, porque dice ella, repensar el papel del Estado es repensar el capitalismo también, ¿no? Y sostiene que no está de acuerdo con esas posiciones muy imbuidas del consenso de Washington y las reformas de los años 90, en las que se pone el papel del Estado solamente en un papel, señala ella, secundario, en el sentido de que solamente está para brindar servicios públicos o para generar correcciones en el mercado cuando esto ocurre. Eh, dice en su texto, cito, el propósito público debe ser un elemento fundamental de la manera de generar riqueza colectivamente para que la alineación entre la creación de valor y la distribución de valor sea mayor. Esto es, sostiene que hay que superar esa idea de un Estado burocrático y lento, incapaz de innovar. Hay que dar las condiciones para que pueda desarrollar con altura este propósito. Cito, se trata de reestructurar el capitalismo contemporáneo. Entonces, claramente, el papel del Estado, que ya Fukuyama, arrepentido de el fin de la historia cuando cayó el muro de Berlín, se señalaba que hay que tener un nuevo rol del Estado, ¿no? Y otros autores también. Mazzucato habla de un Estado que tiene que tener el liderazgo para esta misión de propósito público. Un liderazgo que tiene que incluir el propósito y el aliento a la innovación y que tiene que tener un capital humano, unas organizaciones, unas tareas y procesos que estén a la altura de esta misión. Es decir, Mazzucato no está planteando, como algunos podrían entender para su propio beneficio, sin duda, un Estado que se vuelva empresario, que compita con el mercado, eso no está en discusión. Lo que dice Mazzucato es, hay que hacer que este Estado esté a la altura de estas nuevas circunstancias. Yo le pongo el siguiente concepto ya, de modernizar y transformar el Estado para el siglo XXI. Eso significa cumplir la tarea de siempre, pero al mismo tiempo ejercer el liderazgo para desarrollar esta tarea que Mazzucato llama esta misión, ¿no?, de una manera adecuada. Y entonces, Mazzucato en este capítulo primero sostiene que el enfoque debe ser el enfoque orientado por misiones. Cito, escoger unas direcciones para la economía y luego hacer que los problemas que hay que resolver para llegar hasta ellos sean centrales a la hora de diseñar nuestro sistema económico. Y aquí viene una parte muy importante. Se trata de preguntar, estoy citando a Mazzucato, se trata de preguntar qué clase de mercados queremos en vez de qué problema de mercado es necesario corregir. La pregunta equivocada es, dice Mazzucato, ¿cuánto dinero hay y qué podemos hacer con él? La pregunta correcta es, ¿qué es necesario hacer y cómo podemos organizar los presupuestos para lograr esos objetivos? Tomando este punto de vista de Mazzucato, que comparto, y añado con otros autores que también están en la misma línea, puedo hacer las siguientes preguntas para Perú. ¿Cómo lograr que la estructura productiva del Perú no tenga una producción de bienes y servicios exportados que sea 70% materias primas y 30% manufacturas y servicios? ¿Cómo lograr que al menos esa estructura sea 50% manufacturas y servicios, 50% materias primas en una primera etapa? ¿Cuánto de inversión hay que desarrollar para eso? ¿Qué tecnologías se necesitan? ¿En qué sectores? ¿Con qué participación del Estado y con qué participación de la actividad privada y de la academia? ¿En qué tiempo? Esas son las preguntas que habría que hacer siguiendo esta línea, este orden que nos sugiere Mazzucato. Otra pregunta. ¿Queremos que un estudiante que termina su educación básica en el Perú no solo sepa leer y escribir, sino que entienda lo que lee, tenga hábito de lectura y tenga pensamiento crítico sobre lo que lee, escucha u observa? Muy bien, en este específico concepto de la educación, ¿cómo hacemos para lograr que el 100% de nuestros estudiantes cumplan con ese perfil, con esas competencias de lectura, comprensión y pensamiento crítico? ¿Qué necesitamos? ¿Qué formación en nuestros profesores para lograrlo?
¿Qué procesos y programas para desarrollar este objetivo y en qué tiempo? ¿Cuánto dinero nos cuesta y qué necesitamos para ello? Otro ejemplo. Necesitamos que los más de 1.800 centros de salud y postas médicas en el Perú son el primer nivel de la atención de salud pública o el nivel básico o primario, tengan al menos un médico tratante, uno de especialidad, una obstetriz, una enfermera, un laboratorista y los equipos correspondientes de imágenes y de laboratorio para soportar este proceso, además de medicinas básicas. ¿Cuánto cuesta eso en términos de planilla? ¿Cuánto cuesta eso en términos de equipamiento? ¿Cuánto cuesta eso en términos de mantenimiento periódico? ¿Y en qué tiempo lo podemos hacer para que esté en funcionamiento y podamos por fin decir que la salud pública empieza por la prevención antes que por la parte curativa, a veces en momentos ya muy críticos y de muerte? Son ejemplos, ¿no? Sin duda, el libro de Mazzucato busca repensar el gobierno y repensar el capitalismo. Dice Mazzucato, repensar el gobierno significa repensar el capitalismo, pero también señala que hay que cambiar las organizaciones, incluir el pensamiento y los procesos en la actividad privada, de manera tal, y yo agrego en la academia, de manera tal que todos los actores estemos en condiciones de cumplir el papel que nos toca en el siglo XXI para lograr objetivos públicos, para lograr eso que Mazzucato llama la misión economía. Seguiremos en otro video conversando, reflexionando sobre las ideas que sugiere el libro de Mazzucato, Misión Economía. Hasta entonces.